Este título lo seleccionamos así porque es como un adelanto, se basa en varias cartas que recibimos después de la publicación del ensayo clínico. Están publicadas todavía, están aceptadas, es muy lento esta publicación, pero es una discusión no muy extensa, pero sí refleja el entendimiento y la interpretación que se le dio a nuestro estudio fue un poco exagerada hacia el lado negativo, lo cual pues no debe ser así. Ya va a cumplir este año 35 años que se escribió por primera vez, cuando en 87 Downs, la doctora Stock, escribieron esta válvula nueva que dejaba respirar al paciente sobre una presión en CPAP y dejaba que el paciente metiera y sacara aire. Ha evolucionado bastante, sobre todo porque no se ha descrito de forma homogénea qué es APRB hasta hace pocos años. De hecho, nuestro estudio desencadenó varias publicaciones nuevas, revisiones, donde se describe cada vez mejor, ahora sí, cómo es que se debe usar APRB. Esta es la primera publicación en la que, digamos, es la clásica, la más completa, donde el doctor Habashi, después de los doctores Stock y Adams, él retomó, él es el líder mundial de la descripción de APRB como tal en todas sus formas. Esta fue la primera vez que lo describió en 2005. Digamos que aquí viene toda la receta completa. Por primera vez alguien dijo, esto se debe hacer así se hace en neonatos, en el adulto con obstrucción, con restricción, con enfermedad intersticial pulmonar, etc. Sin embargo, faltaron varios detallitos. Y la literatura está llena de estos reportes pequeños o sobre todo modelos animales, reportes experimentales. Desafortunadamente, el doctor y su equipo, el doctor Habashi, trabajan en un centro de trauma en Baltimore y ahí no nos dejan hacer ensayos clínicos en humanos. Tienen su laboratorio y pues hacen sus experimentos en ratitas, en cerdos. Entonces, ellos publican mucho este tipo de reportes, una respuesta bastante buena, aparentemente, a nivel micro y macroscópico, en que cuando se compara los modelos ventilados con ventilación protectora y con APRB. Entonces, uno ve esas imágenes y pues se antoja, ¿no? Yo cuando era residente decía, bueno, si de verdad de ese modo hace esto, pues hay que intentarlo con los pacientes, ¿no? El problema es que no hay ensayos clínicos. ¿En qué se basa APRB? Y sobre todo su nuevo título que tiene, que se llama TICA. APRB se basa en el análisis de la mecánica pulmonar en tiempo real, continuo, basándose en la anulación de la caída de velocidad del flujo expiratorio. Mientras esta angulación quede más aguda, es porque el pulmón está más enfermo, más duro. Cuando se abre el ángulo, es porque hay obstrucción, por ejemplo. Esos son los dos panoramas viables al momento de analizar esta curva. Sobre esta curva, sobre este análisis, se basa que el APRB esté bien hecho o no. ¿Sí? Si no, la titulación que hace uno con base en este análisis es primordial. Si no haces eso, ni siquiera es APRB en su versión más óptima, llamada TICA. ¿Cómo son los alveolos? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué APRB se supone que estabiliza más los alveolos? En términos también tienen la estabilización alveolar. ¿Qué es un alveolo estable? Es el alveolo que está abierto y si estaba cerrado se abre y así se queda, no se vuelve a cerrar. Ese es un alveolo estable. Al paso de las horas o días no se tiene que volver a cerrar. Así le han llamado, no tiene alguna vez, supongo que feruliza a los alveolos. Eso es un alveolo inestable, el de la izquierda. Vean cómo son alveolos que se están abriendo y cerrando y sobre todo tienen algo
que es la medición estándar con la que se hace esto, el microstrain, la microdeformación alveolar, eso es igual a daño. Y de eso no hay duda. Un alveolo que se está estirando, que está cambiando su tamaño cada vez que se respira, eso es igual a daño alveolar. Sí, desde niveles de ahí donde llega el diafragma. Aunque no se vean muchos alveolos rotos o cerrados, ya hay diafragma con el solo hecho de que el alveolo esté cambiando de tamaño tanto. El alveolo estable, el normal, debe verse como el de su izquierda. Debe verse como el de su izquierda. Debe ver como también se está respirando. Pareciera que no se nota mucho, pero es un pulmón que también está siendo ventilado, solo que el tamaño de todos los alveolos no cambia. ¿Por qué? Porque esos alveolos son estables. Y este método, llamado TICA, ventilación adaptativa controlada por tiempo, se basa en esto, en que si va a haber alveolos a expensas de una presión alta sostenida, y no solo eso, va a evitar que se vuelvan a cerrar con estas liberaciones tan cortas de la presión que uno aplica. Ahorita les explico por qué le llaman adaptativo. Esa misma imagen en los videos que vieron, esta es una representación gráfica de un estudio que ellos hicieron por microscopía en vivo de los pulmones, en la que ven como las partes amarillas son los alveolos abiertos, los alveolos estables, ven como para igualar una APRB, la apertura, la estabilidad alveolar que proporciona APRB bien dada. Ni siquiera una PIC de 16 en ventilación protectoral lo igual. Se alcanzan a distinguir la diferencia. Aquí hay más espacio rojo, esos alveolos cerrados. Vean cómo con PIC de 5 en inspiración y expiración hay diferencia. APRB mal hecho, así lo vamos a llamar ahorita porque la liberación es excesiva. En inspiración se abren mucho, pero se vuelven a cerrar demasiado en la expiración. Eso es un APRB mal hecho. Por eso voy a ser repetitivo con esto, no es decir, estoy dando APRB, hay que ver si lo estás dando bien, porque de hecho puede ser más dañino si no se hace bien. En este estudio, ellos encontraron que el nivel óptimo de liberación se encuentra aquí, en el 75%, en este análisis de la curva de flujo. Si este es el pico o el 100% del flujo inicial, no debes dejar que se libere más del 25%. Se debe quedar en el 75%. Si dejas que se libere más, se va a empezar a ver más de esto, más cierre alveolar en la expiración. Eso resultó en este estudio. Vean cómo midieron directamente el tamaño de los alveolos. Es un microscopio vivo con el que se confirma que hay microdeformación. Es el strain. El llamado strain es eso, es deformar el alveolo. Hay menos deformación cuando la liberación queda en el 75%. Esto es uno de los fundamentos por el que APRB utiliza presiones sostenidas. ¿Por qué? Porque también es un hecho, de esto no hay mucho, no es tan cuestionable esto, mientras más dejes la presión sostenida, vean cómo ese pulmón se sigue inflando a través del paso de más segundos. No es que se esté dando más volumen y más presión, es la misma, solo que está ahí sostenida. Es como dar una presión sostenida. No es que de repente vaya a tronar el pulmón, no. Es la misma presión, solo que se le está dando más tiempo. ¿Por qué? Porque APRB en teoría utiliza pues, estas ventajas de la ventilación alternativa de los alveolos, estas conexiones, los poros de Koch principalmente, en el que de un alveolo que está sobreextendido puede pasarle volumen a su alveolo vecino y que también se queda abierto, ¿no? Entonces, darle más tiempo es lo que da la ventaja. ¿Por qué se llama adaptativo? Porque este nombre que tiene pocos años, 5 años o menos, ¿por qué se llama adaptativo? Porque aquí se hace al revés. Lo que controlamos con APRB es la driving pressure. Si se recuerdan, driving pressure, expansibilidad, volumen corriente, van en la misma fórmula. Depende cuál despejes de la fórmula. Normalmente, ¿qué hacemos? Calculamos distensibilidad basados en volumen corriente y la driving pressure. Aquí es al revés. Esto vamos a controlar la driving pressure con un autoclip controlado, con APRB, con la liberación que hagamos, y vamos a adaptar al paso del tiempo el volumen corriente
Vamos a adaptarlo a la distensibilidad cambiante. Es como despejar la driving pressure de esa misma fórmula, así fuera. ¿Sí? Pero lo mismo, manejando los mismos conceptos. ¿Qué concepto empieza a retar a PRB? Por eso no es tan fácil que es aceptado. Los volúmenes bajos. APRB, los promotores de APRB, los desarrolladores, es que no es una talla para todos, porque 6 para todos. Y pues, hasta cierto punto tiene razón, es que el pulmón de bebé, que se debe ventilar a 6 por kilo, esa ventilación protectora está diseñada para ya no dañar el pulmón de bebé, que está abierto. Se supone que es para eso, pero no necesariamente está diseñada para abrir el pulmón que está enfermo. Sí, su objetivo va más allá. Entonces, APRB más o menos se maneja en estas dos zonas, la zona de alto electrónico, de reclutamiento y la sobredistensión. Controlamos la driving pressure en niveles seguros, manteniendo abierto la luz que ya se abrió. Ese es el objetivo. Obviamente es una utopía decir que todos los alveolos, siempre vamos a tener heterogeneidad, pero bueno, de mayor o menor magnitud. Es decir, que el doctor Habashi no puede hacer ensayos clínicos en humanos. Entonces, este es el ensayo clínico, prácticamente el único ensayo clínico, aparte del nuestro, en humanos, relativamente, pues, ya una muestra aceptable, más de 130 pacientes. Con llamar la atención que ellos no usaron pica, usaron un modo adaptativo por tiempo, porque dejaban que se liberara hasta un 50% del volumen. Entonces ellos encontraron, lograron ser publicados en Lancet Medicine, a pesar de que encontraron unos desenlaces extremadamente buenos, casi es más, nada en medicina clínica en el paciente ventilado ha logrado hacer algo parecido. Bajaron 17 días libres de ventilación más en comparación al grupo control. La mitad o menos de la mitad de traqueostomías en APRB, menos duración, distancia, menos uso de bloqueo neuromuscular. Esto también que es bastante cuestionable. Aparentemente tuvieron que pronar a una quinta parte en comparación a los del grupo convencional, es decir, APRB como magia, ¿no? Mejor todo. Incluso no tuviste que pronar pacientes cuando eso es un área pues, que tampoco se puede cuestionar. Al final se encontró ese mismo por otros autores que son grupos que estuvieron muy desbalanceados, ¿sí? Que favoreció mucho usar APRB a los pacientes que más fácil iban a responder prácticamente a cualquier maniobra ventilatoria. Entonces, por eso es que no está tan aceptado, a pesar de esto, es un ensayo clínico aleatorizado. ¿Sí? Y bueno, recordarles que la Kaplan-Meier, así en grandes rasgos, cuando ven una curva de Kaplan-Meier, es una visualización un tanto exagerada de los resultados. A los autores, cuando publicamos algo, nos gusta, si nos dejan los editores, meter una Kaplan-Meier para que se note más la diferencia que aparentemente hay ahí. A ver si nos dejan. De hecho, a mí me obligaron a meter el sufrimiento en lugar de ponerlo hasta enfrente. Entonces lo hicimos en ese hospital. El hospital es bastante grande, tenemos un flujo alto de pacientes de enfermedad respiratoria severa. Y lo empezamos desde el 2017, y unos meses antes de publicamos un chinos, un show de Intensive Medicine. Justo nos aprobaron el protocolo y ya se publicó este estudio. Entonces nosotros lo que hicimos fue publicar en Clinical Care Medicine un análisis preliminar, porque ya llevábamos pacientes no COVID, y lo que hicimos fue publicar nuestros casos de ese mismo estudio de pacientes COVID solamente. Tenemos una experiencia pues casi de una década con este uso de APRB y hemos seguido su evolución. Fue fundamentado en lo mismo, el análisis de la angulación de esta caída de la velocidad del flujo respiratorio. Tienes que ajustar el tiempo, si la angulación se hace más aguda, si tienes aquí medio segundo y con eso se queda el 75% está bien, pero si el paciente empeora, se vuelve más aguda la caída de velocidad y tienes que acortar más el tiempo, porque si no la liberación va a ser demasiada con los mismos 0.5 segundos que tenías.
es dinámico, es la variable más sensible de APRB. Entonces, en nuestro protocolo dijimos 50 a 75% de liberación, que es como se describía desde hacía casi 20 años. Al final, Habashi, que fue uno de los revisores de este estudio, antes de que no lo aceptaran, dijo: es que eso tú no puedes decir que es APRB ética, porque dijiste que la liberación debe estar entre 50 y 75, y TICAP solo es 75, así que no lo hiciste bien. Eso es lo que nos dijeron, ¿sí? Sin embargo, si recuerdan, el estudio de Show lo hizo en 50, entonces es peor que el de nosotros, aparentemente, ¿no? Por eso nos dijeron que de nosotros es TICAP Light, porque fuimos muy permisivos a la hora de decidir cuánto se debe liberar. En el incluimos 90 pacientes, 45 en cada grupo. Con nosotros sí fue totalmente, absolutamente balanceada la severidad de los pacientes. Fijan más o menos un PF pues, bastante severo, y esto ya con una PIC clínica, es decir, ya después del paciente haber sido ventilado a rangos clínicos por lo menos 12 horas, y de hecho promediaba 14 de PIC. 14 de PIC en el primer día de ventilación, aún por PIC de 150, dense una idea de más o menos cómo está el panorama, el pronóstico de esos pacientes, su severidad. Total que quedó muy balanceado. Estos fueron nuestros parámetros principales que se usaron en el estudio. Aquí viene pues la crítica fuerte. Esto es lo que tiene varios términos, tiene varios sinónimos, la liberación. Terminación del flujo expiratorio, el EFT, lo vamos a llamar. El EFT, como les decía, debe quedar en 75%. Y nosotros pues se permitió que se estuviera liberando un poco más. ¿Para qué libera alguien más del 75%? Para aumentar la ventilación minuto. Cuando al paciente le aumenta la CO2, hay varias formas de aumentar la ventilación minuto en APRB: subiendo la presión alta, disminuyendo el número de aumentando el número de liberaciones por minuto, aumenta la frecuencia respiratoria, y la otra que no es recomendable es esto: dejar que se libere más volumen. Eso aumenta el lavado de CO2 y muy rápido se normaliza el CO2. Sin embargo, esto no es lo más recomendable, porque desde los protocolos iniciales está bien especificado que si liberas de más, está bien, va a lavarse más CO2, pero también se va a empezar a reclutar más antibióticos si todavía no están lo suficientemente estables, ¿sí? Nuestros hallazgos no son de sorprender a nadie. Más presión media con una APRB se asoció a mejor oxigenación. Pero ya saben que la oxigenación no necesariamente significa mejores desenlaces clínicos, ¿no? Entonces esto no le sorprende a nadie. También tuvimos mejor distensibilidad estática a partir de los 3 días, pero sí, por esta liberación que hicimos de más, pues hubo también más volumen corriente. Entonces ya eso se consideró una ventilación no protectora. A Habashi y a los promotores de APRB no les importa si es 6, 8, 10, porque se supone que el volumen está adaptado a la distensibilidad actual, ¿sí? Pero a cualquiera le hace una alarma de ver que ya te acercas a 8 o 9 mililitros por kilo. Entonces, esto también hace difícil que se acepte. Esta fue nuestra curva de Kaplan-Meier. Aquí estuvo el problema con nuestro estudio, cuando ya llevábamos estos 90 pacientes en un periodo de como 2 semanas. Hubo 3 episodios de barotrauma. Hubo más antes, pero en la APRB hubo 3 en 2 semanas. Entonces se llamó la atención el comité de seguridad. Al final no se llegó a un acuerdo y nos recomendaron no detener el estudio solo en los pacientes COVID, ya no reclutar pacientes COVID. Así cerramos el estudio, desbloqueamos la base de datos y pues publicamos estos resultados preliminares. La tendencia en la Kaplan-Meier fue significativa y fue a más mortalidad en el grupo de APRB. Pero ahí les van los problemas. Estas son las razones por las que no funcionó con nosotros. Hasta los desenlaces prácticamente fueron iguales, o sea, no hubo diferencia significativa. Estrictamente, pues no debió pararse, pero bueno, cuando el comité de seguridad no llegó a un acuerdo, debemos hacerles caso, ¿no?
Lo único que sí fue significativo, pues la hipercapnia severa, un pH 7.15 asociado a CO2 de más de 55, si lo definimos, sí hubo más en la PRB. El problema es que también hubo más hipocapias, y eso no lo habíamos planeado de forma prospectiva medirlo o reportarlo, pero con APRB es tan sensible esta variable de la liberación que dejas que puede haber una diferencia abismal entre 0.1 segundo que dejes extra, ¿sí? o se retiene de más o se libera de más CO2. Y la razón fue esta: la mortalidad fue muy alta. Desde el primer pico nos cayó unas cepas ahí de Acinetobacter y de Klebsiella pneumoniae, y estuvo matando a los pacientes. La sepsis estuvo matando a los pacientes. Si se fijan aquí, choque refractario, la gran mayoría, esa fue su causa de muerte, no hipoxemia refractaria. Pero bueno, por lo menos nuestro consuelo es que más o menos al momento estaba igualando el reporte del doctor Ñamendiz. Me reportaba una mortalidad nacional de 73%, sobre todo fue el primer pico. Pocos pacientes, les digo, murieron de hipoxemia refractaria, y pues esto es a tener en cuenta que muchos les gusta ignorar. Esto no está diseñado para saber si se murieron más o menos, era para medir ya niveles de ventilación mecánica, cualquier resultado, con base al tamaño de muestra que tuvimos, y sobre todo que se tuvo que detener el estudio. Cualquier resultado de mortalidad, así fuera favorable o negativo, es solo generador de hipótesis, no es una conclusión sólida que se diga de la mortalidad, ¿sí? Entonces, con base a este estudio no dice que deba dejar de utilizarse, ¿sí? Me voy más rápido. Nos dijeron esto: dejaste liberar de más. Esto es lo que pasa, vean este volumen con esta liberación, más o menos el 70%, 500 de volumen. Si lo dejan un poquito más largo, 1040 de volumen. Así de dramática es la diferencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta variable. Esta fue la editorial de Habashi que nos dejó. Dice: es que típicamente el tiempo alto es de 1 a 2 segundos. Bueno, es cierto, porque eso nunca se había publicado. Todos decían 4 segundos, 3 a 4 segundos. Ya hasta ahora que se publicó nuestro estudio, a veces ya empezó a decir que los que están muy enfermos debe ser muy corto el tiempo alto para aumentar liberaciones, que no se te suba la CO2, pero la liberación no debe ser más allá del 25%. Este es uno de los primeros estudios, el primer estudio donde esto fue una encuesta de expertos de Estados Unidos, y todos decían que 4 a 6 segundos deberían ser. Nosotros usamos como 3.5 en promedio, pero bueno, muy pocos consideran menos de 4 como adecuado, y se refleja en la literatura. Esta es la primera vez, apenas salió este estudio, apenas están reportando una serie de 3 casos en el que sí, el tiempo alto se puede utilizar bastante más corto de lo que pensábamos que se podía. Entonces apenas se está encontrando, se está afinando los detalles del uso adecuado del PRB. Nosotros estuvimos aquí, lo hicimos mal. Aceptamos que lo hicimos mal. Supuestamente, la pregunta es esta: si hubiéramos llegado hasta aquí, hasta ese 75 que nos dicen que debemos haber girado, ¿de verdad hubiera hecho alguna diferencia importante? ¿Hubiéramos salvado más vidas por eso? ¿Por esa mínima diferencia? No sé, nunca vamos a saber, pero sí tengo una teoría muy sólida, y es con base en nuestros propios datos, porque tuvimos que desbloquear la base de datos, y al analizar los pacientes no COVID, aunque lo hayamos estado haciendo mal, la mortalidad en pacientes de APRB, la diferencia, que todavía no es significativa, de hecho va mejor, ¿sí? Prefiero no decir cuánta muestra llevamos. Espero terminar este estudio ya por un año tal vez. ¿Cuál es mi teoría? Que a los de COVID no les suele funcionar nada, así de severa la enfermedad, con esa causa de muerte predominante del choque séptico, pues ningún modo, muy bien hecho que estuviera, creo que de todos no iba a funcionar. Mismo Habashi después de nuestro estudio, Habashi ha publicado con 4 revisiones. Es lo único que publica: estudios en animales, en 10 animales o menos, o revisiones. Y él mismo dice: es que pues hay endotelopatía, ya saben, que la trombosis microvascular, etcétera. Probablemente ninguna apertura pulmonar iba a estar muy bien hecha que estuviera, ¿sí? Esa es mi teoría, a ver qué sale al final.
Una de las conclusiones es que nosotros rechazamos si no lo conocemos bien. Imagínense que una farmacéutica saca la cura para un cáncer y les dice: esta es la dosis. Y luego lo empiezan a usar todos en el mundo, pero la mitad de la dosis, o con un horario de dosis que no es. Y luego dicen todos: pues no funciona. Sí, pero es que no lo estás usando como te dije. Yo lo inventé. ¿Por qué no te dije? Eso está pasando con la PRV. No se está reproduciendo como se supone que debe ser. ¿Sí? Mi visión es neutral. Estaba a favor al principio, con COVID ya mi visión es cada vez más neutral. Esperemos a ver qué sale. No es para desecharse solo por esto. Hay que educarse. Y hay pocos lugares donde se puede encontrar un entrenamiento adecuado. Estas son las opciones, son unas páginas donde pueden encontrar mucha información. Y bueno, ya para terminar, me encontré una de estas personalidades de Twitter que piensan que saben todo, porque leen muchos abstractos, artículos. Dice: no lo usen, no sirve, porque más muerte, etc., ¿no? Espero que les llame la atención aquí esto. Si esto es el 100%, aquí están dejando liberar como el 60%. Pues claro, por favor no lo usen. Si van a hacer eso, por favor no lo usen. Eso sí es más daño alveolar. Eso es microdeformación alveolar. Eso ya está bien identificado. Marín y Latinoni empezaron a utilizar hace recientemente el mini vortex. Dejar de abrir alveolos y no dejarlos abiertos, permitir que se vuelvan a cerrar. Es un vórtice de Billy, de daño asociado al ventilador. Pues con APRV, lo que les decía, no es la ventilación protectora que cuida al pulmón de bebé. No, su objetivo va más allá, es abrir el que está cerrado de forma más activa. Este personaje que les platico, pues si conociera su propio ventilador, se hubiera dado cuenta que ese modelo que tenía tiene esto que se llama autorrigis, y ahí nada más le pones el 75 y ya no te preocupas por el tiempo de liberación. Le dejas el 75% y solo el ventilador va ajustando el tiempo que necesita. Entonces, esta es una de las medidas que vamos a seguir a futuro para nuestro estudio. Seguimos reclutando pacientes no COVID, ya hay 2 centros más. Les digo, esperamos terminar pronto. Esto ya está prohibido, menos del 75% está prohibido, y esto nos va a ayudar mucho. Está muy feliz. Y así es como se debe ver uno que sí funciona. Esto es uno que manejé hace poco. Así se debe ver. Es muy evidente la diferencia entre uno que está mal hecho y uno que no.